Es una bendición el que una vez más estemos delante de Dios y cerca de la palabra, la Biblia. Agradecemos a Dios por este tiempo maravilloso, el cual nos concede el poder considerar estos minutos cerca de uno de los libros importantes en la vida del cristiano, como es el libro del Salterio. Hoy regresamos al ciclo de devocionales basados en el libro de los Salmos. Y hoy en particular, Dios ha inquietado mi corazón con este salmo, el Salmo 15, que tiene un mensaje profundo, no solamente para el aquí y el ahora, sino que tiene trascendencia eterna. El tema de este devocional es cómo vivir cerca de Dios. Este salmo inicia con dos preguntas. Aquellos que han considerado y han entendido que estar y vivir cerca de Dios es una bendición, Dios deja una palabra a través de este salmo muy importante. Y Dios quiere que revisemos a través de este mensaje las características que Dios establece para aquellos que anhelamos, no solamente en esta vida, estar cerca de Dios, sino vivir con Él por la eternidad. Este salmo es escrito por David, por el rey David, y tiene un mensaje muy importante. Inicia de la siguiente manera. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Este Salmo 15 inicia con dos preguntas sumamente importantes, haciendo referencia a quién desea estar cerca de Dios y quién desea morar con Él por la eternidad. Dos preguntas importantes. Todos anhelamos, o la gran mayoría de los seres humanos, anhelan estar un día con Dios por la eternidad. Más allá del concepto de que crean o no crean de la existencia de Dios, a todos los seres humanos les interesa, después de esta vida, estar en un lugar donde haya paz y haya tranquilidad cerca de nuestro Creador. Y este Salmo 15 inicia con esas dos preguntas, donde el salmista dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Aquí encontramos dos palabras que al parecer son sinónimas. Habitar y morar tiene que ver con un momento o con estar cerca de Dios. Y David inicia este salmo con esas dos preguntas. A partir del versículo 3 en adelante nos habla de las características que deben de tener esas personas que anhelan estar cerca de Dios. Y el versículo 2 comienza a describir las características de aquellos que anhelan estar cerca de Dios. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Este salmo nos habla entonces acerca de esas personas que anhelan vivir cerca de Dios, vivir cerca del Creador. Y nos habla de que debe de haber en ellos una vida de integridad. Más allá de un estilo moral que agrade a Dios, nos habla de un carácter, porque la integridad tiene que ver con el carácter del cristiano. De ser la misma persona dentro y fuera de casa, de ser la misma persona en el trabajo, en la iglesia y en cualquier lugar donde nos encontramos. Entonces este salmo nos habla de ese rasgo distintivo. Las dos preguntas son acompañadas de estas características. No solamente nos habla de integridad, también nos habla de hacer justicia. Y nos sigue hablando del carácter de las personas que anhelan estar cerca de Dios. Y el versículo 2 continúa diciendo, y habla verdad en su corazón. Dios nos deja este salmo sumamente importante en nuestras vidas para que entendamos de que en el tiempo del aquí y del ahora, si en nuestra vida hay el anhelo de estar cerca de Dios, lo estaremos con Él por la eternidad. Algunos desean y en su corazón dicen, yo en algún momento cuando parta de esta vida estaré con Dios. Y el tiempo que iba en esta tierra no le prestan atención a su vida como está viviendo. Sin embargo, Dios establece un parámetro muy claro acerca de la relación y cómo debe de ser esa relación entre el Creador y aquellos que hemos sido creados, los hijos de Dios. El versículo 3 en adelante nos habla de las características, una vez más, de aquellas personas
las cuales anhelan estar cerca de Dios. El que no calumnia con su lengua. Y nos habla de que si alguien desea estar cerca de Dios, de la presencia de Dios, de su palabra, debe de entender que debe de aprender a refrenar su lengua, a tener cuidado de la manera como se expresa, porque debemos de entender constantemente de que Dios nos observa, que su presencia alcanza toda la tierra y que no podemos ocultarnos de ella. Por eso este salmo nos habla de que las personas que anhelan convivir, estar en el aquí y en el ahora y en la eternidad con Dios, deben de cuidar esa manera de expresarse. Ni hace mal a su prójimo. Una característica más. Considerar que todos somos creados por Dios y por encima de nuestros niveles sociales, por encima de nuestra idiosincrasia, Dios nos llama a nosotros, aquellos que anhelamos estar cerca de Dios, a considerar a nuestro prójimo y darle el lugar que corresponde, un lugar de amor, un lugar de respeto. Ni admite reproche alguno contra su vecino. Una vez más enfatiza la convivencia que debe de ser la apropiada de los hijos de Dios con sus prójimos. Por eso en esta hora Dios quiere hablarnos. Todos deseamos estar cerca de Dios, pero Dios establece el parámetro para esa convivencia. No solamente nos habla de un corazón, de un carácter, también nos habla de acciones, de conducta, la cual glorifique el nombre de Dios. El versículo 4 sigue describiendo las características de aquellos que anhelan la comunión con Dios. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y esto es profundo porque Dios quiere que revisemos nuestro carácter, la manera de cómo nos estamos relacionando con nuestro Creador y con aquellos semejantes, con nuestros prójimos. Y nos habla de tener cuidado, de revisar constantemente nuestra manera de vivir, nuestra conducta, de tal manera que esa conducta vaya de la mano con lo que Dios nos habla en su palabra. Todos anhelan estar cerca de Dios, pero una vez más Dios nos habla. Este será el camino y las condiciones para que podamos estar cerca de Dios. El versículo 5, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Y este salmo es profundo, porque nos habla de un mensaje el cual Dios quiere que tengamos presente en nuestras vidas. El tener cuidado no solamente de nuestras acciones, del carácter, sino también de nuestras posesiones. De ser personas equilibradas. No permitir que nadie venga a mover la convicción de principios que Dios nos da constantemente en su palabra. Por eso esta tarde Dios quiere que revisemos cómo anhelamos convivir con Dios. Porque Dios nos ha dejado en su palabra la manera como debemos de convivir nosotros. Versículo 6. Yo te he invocado por cuanto mirás, oh Dios, inclina tu oído y escucha mi palabra. Un salmo como el Salmo 17 nos habla de algo muy importante que debe de tener el cristiano cerca de su Creador. Dice el versículo 5 una vez más del Salmo 15, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Y Dios recalca al final del Salmo 15 lo importante que debe de ser el prójimo para aquellos que anhelamos estar un día cerca de Dios. Considerar que también fue creado a imagen y semejanza de nuestro Creador. Y al final de este Salmo 15 dice, el que hace estas cosas, ¿qué cosas? Aquellas cosas que Dios establece para una convivencia con nuestro Creador y con nuestro prójimo apropiada, dice este Salmo, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Hablando de que Dios da una promesa a aquellos que nos interesamos por mejorar nuestra vida cristiana día con día. Hay cosas nuevas que aprender y cosas que quizás ya sabemos, pero Dios quiere que recordemos que son importantes en el tiempo presente y que nos ayudarán para encaminar nuestra vida hacia la eternidad. Vamos a darle a Dios gracias por este momento y
Reconocer que es gracias a Él y a su misericordia que podamos tener un tiempo como el día de hoy. Voy a permitir hacer una oración. Eterno Dios, te damos gracias una vez más. Reconocemos que tu palabra es lámpara a nuestros pies, Señor. Anhelamos estar contigo. Deseamos caminar contigo, Señor, hoy y siempre. Pero tú estableces el parámetro de cómo debe de ser esa relación. Ayúdanos a considerarla en nuestro andar. En el nombre de Jesús. Amén.